Periodistas sinvergüenzas. Un periodista es, en general, una persona que se dedica a informar al público de las noticias que ocurren a través de la prensa, la radio, la televisión. Y el periodismo es una profesión que comprende el conjunto de actividades relacionadas con la recogida, la elaboración y la difusión de la información mediante esos medios, así como la noticia o información es el proceso por el que ésta se da a conocer. Si es veraz, cierta, si fue previamente contrastada, comprobada, y si se da toda al público, con transparencia, es decir, con limpieza, con honor y sin tener ningún otro interés, manipulación o parcialidad por intereses políticos, defensa y ocultación de la verdad, en una tergiversación conocida o algo peor. Estaremos entonces ante un periodista honrado, honrada, profesional y de credibilidad, es decir, justo ante ese tipo de personas que de una forma particular, con nombres y apellidos, brillan por su ausencia en la mayoría de los medios de comunicación de Canarias, de España y del mundo entero, ante ese tipo de personas que nos desinforman ocultándonos las verdades de las noticias. Abundantes son estos estómagos agradecidos, pelotas políticos y aprendices de cotillas. En Canarias hay más casos de estos por metro cuadrado que en ningún otro lugar. Periodistas de periodismo amarillo, auténticos serviles a los oligarcas poderosos de las islas, sean políticos, empresarios, jueces, fiscales o desviados sexuales de todo signo. Pueden, si lo desean, hacer de estos comentarios míos todo un río de gritos en el cielo, acudir en defensa del corporativismo y demonizarme con sus falacias, sus inventos y sus consignas de acoso y derribo recibidas, como han hecho siempre, de sus padrinos políticos, de sus deberes de agradecimiento por sus empleos burdos o por sus personalidades de lo más acomplejadas. Sea cual sea el motivo o el criterio, nada me afectará, porque es hasta muy posible que esos medios para los que hoy sirven sean de mi propiedad en breve. La verdad es que mis negocios no me han ido nada mal. Tal vez porque los hice fuera de ahí, o quizás porque fui un empresario con suerte. ¿Quién lo sabe? Este relato de hoy no será muy extenso, pero sí lo suficientemente más que clarificador y objetivo y parcial, por cuestiones que descubrirán dentro de muy poco tiempo, pero sí que les traigo aquí mensaje libre de interpretación, y que cada cual entresaque su lectura de forma genérica o muy particular, algunos de ustedes hasta el punto de reconocerse su propia inverecundia personal, y como han sido tan crueles, inhumanos y estúpidos que han estado en un mismo tiempo sirviendo al Dios y al diablo, al mafioso y al juez, y al rico y contra el pobre, y como el diablo tiene una manta que tapa y destapa, según sus deseos, muy pronto sabrán de su catadura moral, de su falta grave de ética profesional, y sobre todas las cosas, de cuantas informaciones han manipulado, han tergiversado, usado y escondido, a sabiendas del daño siempre causado e irreparable en el ejercicio de su profesión, a tantísimas personas, empresas, y lobbies, a mí entre ellos. La única intención preliminar de este cortísimo relato es la de ir calentando motores, como los coches de carreras en sus parrillas de salida para este Grand Prix que se avecina, y en el que mi coche será la escudería ganadora, porque se combustiona de verdades y con pruebas, y cuando nos den la señal de salida tendrán que retirarse de la carrera los que den muestras de averías, falta de potencia y de correr con trampas. Estaré encantado de correr con Teresa Cárdenas, Francisco Javier Chabanel Seoane, Salvador Sagaseta, Marisol Ayala, Antonio F. de la Gándara, profetas errados y vendedores de humo, de los cuales omito aquí sus nombres por economía y la inmerecida reseña del título de periodistas, pero al tiempo. Voy a jugar muy sucio con ustedes, pero con pruebas, así probarán de sus propias cicutas, sentirán lo que sienten todas las víctimas de sus manipuladas informaciones y sus escondidas verdades por intereses sórdidos de precios recibidos en pago, de licencias de emisoras concedidas por un buen francés, y de las ganancias obtenidas por una buena posición de algún que otro culo sí. Y es que sus lectores y sus oyentes han de tener también el derecho de conocer sus caras y sus caretas, y de ver sus corazones por dentro y conocer sus vidas por fuera. A fin de cuentas es esto mismo lo que ustedes han hecho con las vidas de otras personas, incluida la mía, de una forma de lo más abyecta y despreciable, de modo que comprenderán que yo deba ilustrar a los ciudadanos de sus engaños y de sus vidas, no de aquellas que ustedes les venden con su imagen irreal, sino de sus auténticas vidas y sus reales miserias humanas. Quizá no repararon en que yo también tengo el derecho a la libertad de expresión y a la libre información, con pruebas, claro, muchas plumas obsoletas y podridas,
muchos espejos canarios sin limpiar y muchas conciencias donde no caben ya ni los recuerdos del mal. A la esposa de Francisco Chabanel, y a su hija Carlota, les van a dejar las neuronas de vacaciones el conocer el gran secreto de su marido y padre. Cuán grata sensación de placer me produce, que sea un ratón quien cace al gato. Veremos qué opina la otra mujer. A Marisol Ayala le encantarán los visionados de sus aberraciones más íntimas. ¿Cuántas niñas bonitas hay? ¿Verdad, Marisol? Al triunvirato de Manuel Mederos, Teresa Cárdenas y Antonio Gándara se les hará de noche y nunca más de día intentando explicar toda la información que ocultaron al pueblo sobre Jeremy Vargas, Sara Morales, sus asesinos, y toda la corrupción judicial y la política que rodean estos dos casos, y al tercero, el notición que guardó y olvidó en su cajón hace ahora 5 años. Todos, incluyendo los innombrables, serán en el mundo periodístico unos cadáveres, y habrá sido su falta de rigor informativo, sus favores políticos, sus intereses personales, y sus pleitesías a los poderosos, la madera de la tapa y del cajón de sus entierros profesionales. Atáquenme a partir de ahora todo lo que puedan, lo que quieran, lo que deseen, lo que les manden, húndanme, desacredítenme, denóstenme, descalifíquenme, cuanto más mejor, y den, falsen, inventen, manipulen, usen bien sus especialidades, porque, en el mismo momento en que yo publique sus vidas, devendrán su muerte civil y su descrédito eterno. ¿Qué puede ocurrirle peor que esto a un periodista? En su momento, y si ellos lo admiten, lo desean o les viene a la medida de sus proyecciones, tendré el gusto, cuando no el honor, de debatir con seriedad, con la pulcritud merecida y las buenas maneras con periodistas y otras plumas, rigurosos, de morales limpias, y conciencias tranquilas sobre estos y otros asuntos, y desde aquí, y desde ahora lanzo mi invitación a Francisco Suárez Álamo, a Nicolás R. Aguilar, a Rafael Álvarez Gil, a Antonio Morales Méndez, y a algunas otros y otras periodistas o plumas, de verdad. De aquellos imparciales, leales y que tratan las noticias y dan sus opiniones, sin machacar gratuitamente a las personas, y si me aceptan la invitación a debatir, dentro del marco de la más respetuosa intención de ventilar las verdades, con escrupulosidad, y siempre obedeciendo todos a las más elementales normas cívicas de orden y comportamiento, que guarden el respeto personal que todos nos debemos en una sociedad y para ante un público, yo estaré ahí, para responder y para probar, como es debido todo cuanto rendiré, en hacer partícipes a la opinión pública respecto de la mala praxis, las dobleces, las mentiras y las injurias y calumnias que los periodistas antes citados, al inicio de este relato, llevan practicando durante años, con información engañosa. Me duele, en particular, tener que acudir a escándalos, con situaciones, elementos y verdades que resultan de su privacidad, pero es esta la única forma de que la gente de a pie se haga una idea exacta, sin equívocos, de que todos ellos nos vendían una imagen que distaba millas de lo que nos hacían creer y por la cual los teníamos en consideración. Amén de este hecho, sus verdades, tal y cual, como ellos me hicieron conocido con el empleo de sus mentiras, ninguno puede pretender que se les trate diferente o con deferencia por aquel a quienes ellos mismos maltrataron sin conocerle de nada, obedeciendo solo consignas políticas que debieron permanecer siempre ajenas a la buena praxis de un periodista que se precie y se tenga como tal. Se sentirán a buen seguro hundidos en el fango, y no podrán hacer absolutamente nada por evitarlo. Y es lo que tiene como consecuencia directa y legal el hecho de defenestrar a quien nunca jamás te ofendió, ni te hizo daño ninguno. A buen seguro este escándalo a punto de reventar traerá consigo una lección a propios y extraños, entre otras, aquella que encierra con la mayor humildad, que, quien siembra vientos, recoge tempestades. De forma circunspecta y muy responsable, reflexioné durante todo el tiempo que fue necesario sobre las consecuencias negativas que para las familias de aquellos traerá este asunto. Y sé que ellas no son culpables de los errores, los desmanes, ni las arrogancias de ellos. Tampoco lo llevo a cabo como ninguna vendetta, sino por el mero hecho de que en su día, cuando me acusaron falsamente y sabedores de sus falsedades, tampoco ellos tuvieron en consideración a mi familia. Y por otro lado, no es bueno para el periodismo serio secundar a quienes solo practican la destrucción de la noticia. Postdata, pronto se publicará. Estén a verlas venir. La verdad siempre brilla. Ramón Francisco Arnau de la Nuez.